Demasiadas marcas, modelos, especificaciones y precios. Hazme caso que después de ver este vídeo vas a tener todo lo necesario para ir a tu tienda favorita y elegir el mejor monitor para ti. Resolución, tamaño, hercios, tiempo de respuesta, panel, sincronización. Todo lo que tienes que saber para elegir el mejor monitor para jugar. Vamos a empezar por una aclaración importante, y es que quiero ahora mismo que pienses si únicamente vas a jugar con este monitor o también vas a hacer algún tipo de tarea como pueda ser edición de vídeo. No me contestes ahora, piénsalo y luego vamos a ver por qué esto es importante. También te dejo la herramienta que para mí es esencial a la hora de comparar especificaciones y monitores. Una página que uso desde hace mucho tiempo, como es Display Specification. Como estás viendo en pantalla, vas a tener todas las especificaciones al máximo, todas controladas de la mayoría de monitores del mercado, e incluso vas a poder comparar en el mismo panel hasta 5 monitores diferentes. En primer lugar, la resolución, cómo no, es para mí el principal apartado que puede marcar qué tipo de monitor te interesa más. Contamos a día de hoy principalmente con 3 resoluciones: Full HD o 1080p, Quad HD o 1440p o 4K o 2160p. Esos 2160p, por ejemplo, dentro de una resolución 4K, es la cantidad de píxeles a lo alto que tiene ese monitor, por ejemplo. ¿Qué resolución deberías elegir para tu caso concreto? Pues depende de 3 factores principalmente. Lo primero, el tamaño. Cuanto más grande sea el monitor, pues más resolución vas a necesitar para que se siga viendo igual de nítido. Aquí yo suelo seguir un esquema, este es un esquema personal, y es que si es un monitor de menos de 25 pulgadas, de 24 pulgadas más o menos, con Full HD puede ser más que suficiente. Si subimos a 27, 28 pulgadas más o menos, aquí creo que el mejor equilibrio es una resolución Quad HD. Y si nos subimos a más de 32, 34 pulgadas, por ejemplo, en adelante, aquí 4K empieza a ser interesante. Sí, ¿vas a poder tener un 4K en 27 pulgadas? Sí, también vas a poder tener Full HD en 27 pulgadas. O vas a poder tener incluso Quad HD en más de 34 pulgadas. Pero para mí este esquema suele ser lo más interesante. Pero ojo, porque esto hay que enlazarlo con el segundo apartado, y no es otro que la potencia de tu ordenador. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que sí, que 4K en 34 pulgadas se va a ver de maravilla, va a ser seguramente la resolución óptima para que todo se vea con bastante nitidez, pero ¿puede tu ordenador, puede la potencia gráfica de tu ordenador mover un juego a más FPS con 4K? Si tienes un ordenador entre gama entrada y gama media, lo más seguro es que no. Seguramente ir a 4K es algo demasiado si quieres conseguir una alta tasa de frames por segundo. Tenlo en cuenta. Mi experiencia es que con Quad HD tengo más que suficiente, incluso en monitores de más de 30 pulgadas. El tercer apartado que tienes que tener en cuenta es la distancia que tienes desde donde estás sentado a la propia pantalla. ¿Por qué esto es importante? Pues bien, porque si tienes mucha distancia vas a poder tener resoluciones quizás un poquito más bajas sin que se pueda apreciar tanto. Es lo que nos sucede con el móvil. Pero si tienes una distancia muy pequeña vas a apreciar mucho más la resolución, los píxeles en el caso de tener una resolución baja. Así que es importante que tengas en cuenta qué cantidad de distancia tienes. Además de para no molestar a tu vista. Yo te recomiendo que para un panel de 27 pulgadas más o menos, como mínimo tengas unos 70 centímetros de tablero, más o menos unos 60 centímetros desde tus ojos hasta la pantalla. Si es aún más grande, deberías tener aún más espacio. Un apartado muy clave también es encontrar estos monitores al precio mínimo histórico, para no tirar dinero. ¿Por qué vas a comprar un monitor que hace 2 días ha estado a un mejor precio? Para estar al tanto de esos precios mínimos históricos, lo mejor es que te suscribas a nuestro canal de chollos, ya sea en Telegram o en WhatsApp. Ofertas cada día. Vamos con el segundo apartado pilar clave, la relación de aspecto de tu monitor. Quizás esto te suena un poquito más a chino o no le has dado nunca demasiada importancia, pero a día de hoy te aseguro que empieza a ser muy relevante. Sobre todo porque han llegado desde hace unos años los monitores ultra wide, ultra panorámicos, no simplemente panorámicos con 16 novenos, sino ultra panorámicos que pasan de las 21 novenos. Súper ancho y muy poco alto comparado con los monitores tradicionales. Incluso puedes ver monitores de más de 40 pulgadas ultra panorámicos con relación de aspecto de 32 novenos. Pero eso es una auténtica barbaridad. De hecho, mi compañero Juan Antonio probó uno y te lo dejo por aquí por si quieres verlo. Vale, ¿qué esquema seguiría yo a nivel personal? Si me voy a quedar con 27 pulgadas como máximo o menos, intentaría encontrar un ratio de aspecto de 16 novenos. Porque a nivel de altura de este tipo de monitores en este tamaño de pantalla es mejor, mi experiencia es algo más adecuado, más agradable
que un monitor ultrawide de 27 pulgadas más o menos, que quizás se queda demasiado bajito. Sí, es muy ancho y vas a poder hacer cosas con monitores ultrawide, que si no sabes cómo son, te dejo por aquí otro vídeo. Pero creo que en 27 pulgadas o menos lo mejor es un formato de 16:9. ¿Cuándo es ideal un ultrawide? Creo que para irte a 32, 34 pulgadas en adelante, ahí los ultrawide empiezan a brillar muchísimo. Yo he podido probar tanto combinación, como ves, de dos monitores ultrawide, un único monitor, y creo que ese es el esquema que seguiría. Porque la experiencia viendo películas, porque jugando a juegos es muy inmersiva en un monitor panorámico. Al final tenemos que pensar en cómo vemos a través de nuestra retina, a través de nuestros ojos, y es en un formato mucho más panorámico. Sí, es posible que nos encontremos con problemas a nivel de ver ciertas películas, ciertos juegos y ciertos vídeos, por ejemplo, en YouTube. Y es que si es un vídeo o una película muy apaisada, en un monitor de ultrawide lo vas a poder ver muy bien, pero en un monitor 16:9 vamos a tener que tener mucha franja por arriba y por abajo. O al contrario, si tienes un monitor ultrawide, pero el contenido es un formato no tan panorámico, un formato 16:9 por ejemplo, como la mayoría de vídeos de YouTube, es posible que te encuentres, seguro que te vas a encontrar con franjas en sus laterales. Tercer pilar súper importante es el tipo de panel. De hecho, los dos monitores que tengo aquí detrás son de dos tipos de panel diferentes. Y te aseguro que las diferencias a nivel visual, pero a nivel también de estética, son importantes. Aquí hablamos de 4 tipos de panel principalmente, un último que se ha sumado y que precisamente es este que tenéis por aquí. El primer tipo de panel, el más básico, el más barato, pero también el más rápido a nivel de tiempo de respuesta, es el panel TN. Es un tipo de panel que sobre todo nos va a venir bien si tienes un precio muy ajustado a nivel presupuesto o si quieres un ultra competitivo, porque el tiempo de respuesta a nivel de rapidez con el monitor va a ser muy bueno. Tenemos un segundo panel de tipo VA que da un pequeño paso adelante en cuanto a ángulos de visión, calidad, etcétera. Es un poquito más lento que los TN, pero también lo solemos ver en precios algo más ajustados. Para mí la mejor recomendación general es el siguiente tipo de panel, que es el panel IPS, es justo el que tengo al otro lado. Un panel IPS tiene muy buenos ángulos de visión, un brillo más que decente, muy buenos colores y además han mejorado muchísimo en el tiempo de respuesta, en la rapidez que tienen este tipo de monitores con respecto a hace unos años. Así que para mí son el mejor equilibrio a día de hoy seguramente. El cuarto tipo de pantalla es OLED. Sí, este tipo de panel nos vamos directamente a precios súper altos, aunque cuidado porque empezamos a poder encontrar algunos modelos OLED muy interesantes y su principal ventaja es, pues bueno, unos colores, unos contrastes increíbles, unos colores negros súper puros, como estás viendo en pantalla. Una pantalla de un grosor ínfimo. Es espectacular ver esto, de hecho comparando con otros monitores, la sensación es brutal, sinceramente. La calidad es superior y el precio también lo es. Tiene problemas como que pues, si usas mucho tiempo un mismo fondo de pantalla o una misma pantalla, a lo largo de los años puede haber cierto tipo de manchas en este tipo de paneles. ¿Cuál elegiría yo? Pues ya te lo he dicho, básicamente elegiría siempre que pueda un panel IPS. No me disgustaría muchísimo que fuera un panel tipo VA. Y si quieres algo súper ultra competitivo a nivel casi profesional, seguramente hay un panel TN con más de 200 Hz o con 0,5 milisegundos de tiempo de respuesta, pues puede llegar a ser interesante. Pero para el que no es ultra competitivo, IPS creo que es la mejor apuesta. Y si tienes un presupuesto elevado, cuidado con los paneles OLED, que van a hacer las delicias y además de jugar a juegos te gusta consumir películas. Siguiente pilar es súper importante si hablamos de monitores gaming y es la tasa de refresco y el tiempo de respuesta. Frames por segundo, hercios, este tipo de conceptos, estos términos que no acabas de dominar. Déjame decirte que tu monitor y cualquiera tiene una tasa de refrescos concreta. Puede ser la normal, que es 60 Hz, o puede ser 75, 120, 144, 165 o incluso el máximo 360 Hz. Que tienes un vídeo, por cierto, de aquí con un tipo de monitor de ese estilo. ¿Y los frames por segundo entonces qué son? Pues es básicamente a la velocidad, a la fluidez a la que puede mover tu ordenador un juego, algo en la pantalla, una aplicación, el escritorio, etc. En este caso necesitamos poder sincronizar, necesitamos poder tener un equilibrio entre ambos términos. Es decir, que no tiene sentido tener un monitor de 360 Hz
si tu ordenador no puede correr más de 60 frames por segundo, porque no vas a poder ver una auténtica mejora. También al contrario, imagínate que tu ordenador puede correr a 200 frames por segundo, pero tienes un monitor de 60 Hz. Visualmente no vas a poder notar una mejora. Estos dos términos tienen que ir muy sincronizados el uno con el otro, así que lo ideal es ver a qué potencia, qué frames por segundo puede correr tu ordenador y entonces ver qué tipo de monitor te conviene. No te compres un monitor de 240 Hz si no tienes un ordenador demasiado potente, porque no vas a poder notar esa diferencia. Sinceramente, iría a monitores de 144 o 165 Hz como máximo. Por encima de eso no tiene mucho sentido. Y por debajo creo que dejan de tener tanto ese efecto gamer. El tiempo de respuesta medido en milisegundos es otra clave importante. Lo ideal sería que tuviéramos entre 1 y menos de un milisegundo de tiempo de respuesta. Lo que sí te recomiendo aquí es que mires muy bien en esa especificación del tiempo de respuesta medido en milisegundos, que compruebes si lo que va seguido a ese tiempo es una sigla de GTG o MPRT. Son dos formas de medir el tiempo de respuesta diferentes, así que lo ideal es que compares dos tiempos de respuesta que sean equivalentes en dos monitores diferentes. No compares un tiempo de respuesta medido en GTG con otro monitor medido el tiempo de respuesta en MPRT. Otro pilar que quizás causa mucha confusión es el de la sincronización adaptativa. Pues bien, que nuestra gráfica, ya sea Nvidia o AMD por ejemplo, también podríamos ser en el caso de Intel con sus Intel Arc, estas gráficas van a generar estos frames para los juegos. Lo ideal para que no tengamos ciertos problemas a nivel visual entre la conexión de nuestro monitor con esta gráfica, a nivel de que se reproduzca perfectamente y no tenga problemas como el tearing, tenga problemas a nivel de que la imagen se corta o no se llega a ver del todo bien, lo mejor es que contemos con un tipo de estándar que permita ayudarnos a mejorar la sincronización entre nuestra tarjeta gráfica y el monitor. En este caso hay diferentes opciones. AMD lanzó la suya, por ejemplo, como es FreeSync, que tendremos la versión normal o la versión Premium, incluso Premium Pro, pero esto es ya otro nivel. También contamos con el estándar de VESA, que es Adaptive Sync. Y también, por último, contamos quizás con el mejor de los estándares, que es Nvidia, con su estándar G-Sync. Ojo, importante distinción. Una cosa es Nvidia G-Sync, que es el mejor estándar y el de los productos más caros, y Nvidia G-Sync Compatible. Esto quiere decir que también es un estándar de Nvidia, pero no llega al nivel de este G-Sync a secas, por así decirlo. En general, buscaría que mi monitor tuviera al menos ese estándar de G-Sync Compatible. ¿Que encarece muchísimo el monitor y crees que realmente es lo único que le diferencia de otro monitor? Pues sinceramente buscaría tal vez un FreeSync Premium o simplemente FreeSync. Creo que a nivel de entrada puede ser más que suficiente. El apartado de los colores para mí es algo que se deja mucho de lado y no deberíamos. No es lo mismo ver una pantalla de un ordenador portátil, por ejemplo, en directo, que tiene unos ángulos de visión malísimos o que realmente los colores se les notan muy pobres, a una pantalla en la que si hubiéramos leído bien cuál es su gama de colores, hubiéramos podido apreciar que es un tipo de panel mucho mejor. Tenemos diferentes estándar, pero los más conocidos son NTSC, DCI-P3, sRGB y Adobe RGB. ¿Qué tenemos que buscar aquí? Tenemos que buscar como mínimo valores de 100% sRGB, mínimo y por encima 72% NTSC, ideal que tengamos más del 100% de DCI-P3 o de Adobe RGB. Esto es así porque a nivel de gama de colores, la cantidad de colores que vamos a poder apreciar en el monitor, cuanto más amplia, mejor. Cuanto más espectro de colores pueda mostrar nuestro monitor, mucho mejor para poder tener una mejor calidad. Sobre todo si además de jugar, editas fotos o vídeos. ¿Debería comprar un monitor plano o un monitor curvo? Esta es una duda que empezamos a tener cada vez más las personas que tanto jugamos como editamos vídeo. ¿Cuándo usaría curvos? Seguramente tenga sentido usar un monitor curvo en el caso de que tengas un monitor de más de 30 pulgadas, porque empieza a ser tan ancho, sobre todo si es ultra panorámico, empieza a ser tan ancho que realmente el hecho de que sea plano puede hacer que la distancia de la parte más extrema a la izquierda o a la derecha esté demasiado lejos de tu ojo y no lo veas bien. Ahí es verdad que el hecho de que sea curvo y se acerquen los extremos a tus ojos puede ser más interesante. Además de que a nivel de inmersión, pues evidentemente ganas a nivel de esta inmersión en el juego o en la película. Si es menos de 30 pulgadas, aquí es importante lo que te decía al inicio. Vas a editar vídeo, vas a editar fotografías, imágenes con Photoshop.
Ojo, porque si vas a hacerlo es posible que esta curvatura haga que la línea de tiempo o haga que esas herramientas que vas a usar a nivel de recorte, por ejemplo, de la fotografía, no acaben de estar totalmente en línea recta y esta perspectiva te pueda llegar a molestar a la hora de editar fotografías o vídeos. En ese sentido, si vas a hacer algo de eso, quizás un monitor curvo no es ideal para ti en ningún caso. Si no lo vas a hacer, seguramente un monitor curvo tanto en 27 como en 34 pulgadas sea más interesante para ti. Y no me quiero olvidar rápidamente de dos apartados. El primero, que para mí ha sido clave en mi experiencia con monitores, buena y no tan buena, es el tema de la inclinación, el tema de que sea regulable a nivel de altura, incluso que podamos rotar la pantalla. ¿Por qué esto es importante? Pues porque te vas a encontrar con muchos monitores que no son regulables en altura. Esto quiere decir que o bien tu tablero, tu mesa, tu escritorio te queda perfecto, o bien vas a tener que usar algún tipo de soporte, como el que estás viendo en pantalla, que yo tuve que usar para ese monitor ultrawide que usaba en su momento, para poder elevarlo y que te sea cómodo, para no tener que forzar tanto el cuello. Si es regulable en altura, es posible que te puedas ahorrar ese soporte, tu escritorio quede mucho más limpio y puedas regular muchísimo mejor dependiendo del momento en el que estés. También interesante el tema de la inclinación, aunque aquí casi todos cumplen bastante bien. Y no me olvido de la conectividad. Lo ideal, por supuesto, que tenga salida DisplayPort 1.2 o 1.4, porque realmente cuando vamos a conseguir la mejor tasa de refresco es principalmente con DisplayPort. El poder llegar a 165 Hz suele pasar por este tipo de puerto. Es verdad que si puedes ir a por HDMI 2.1 sería lo ideal, pero a día de hoy sigue habiendo muy pocos monitores y suelen ser productos algo más costosos, por lo menos a día de hoy. ¿Cuál te recomiendo yo? ¿El que yo uso o los mejores monitores gaming de este año? Espero que esta guía te haya ayudado y espero verte también en el próximo vídeo. ¡Un saludo!